Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones, de nuevo acá en nuestro rinconcito trayendo las mejores noticias que pueden darse, porque la palabra declara que Jesús es el camino, la verdad y que es la vida, y que nos ha dado allá en el Calvario, en el Gólgota, cuando derramó su sangre, una vida eterna para cada uno de nosotros, cuando le recibimos a Él como Señor, Salvador, cuando venimos buscando ese auxilio que solamente puede darlo Él. Quiero declarar esta palabra que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús que está la bendición. Padre, muchísimas gracias, porque siempre te vamos a decir por habernos traído, Señor, porque sabemos que los méritos de Jesús fueron y serán suficientes, Señor, para tú inclinar tus oídos, Señor, a lo que aquí se hace en Vencedoras. Gracias, Señor, porque tú has sido demasiado bueno, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra como invitada de siempre es la que viene a transformar nuestras vidas. Porque así, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, tu propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, ponemos la República Dominicana, como siempre, delante del trono de la gracia, delante del trono de la misericordia, Señor, para que tú, Señor, nos ayude, para que tú, Señor, dé sabiduría, consejo de lo alto a nuestras autoridades, Padre. Padre, para que hagan como el rey Salomón, que no pidió riquezas, sino sabiduría tuya para gobernar. En esta hora, Señor, yo te presento, Dios mío, desde el norte, el sur, el este y el oeste de nuestra amada Quisqueya, porque yo sé, Señor, que cada dominicano ama este terreno, Señor, que tú, Padre, nos diseñaste. En esta hora, Señor, que hoy la palabra que has traído, Señor, sea de tanta bendición que puedan ser transformados, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Por eso, Señor, te damos gracias de que tú nos hayas puesto como esa guagüita anunciadora de noticias fabulosas, maravillosas, que nadie, Señor, puede dar sino solamente tu palabra, Señor. Que tú seas hoy glorificándote como siempre, Señor, porque lo único que podemos decirte, Jesús, gracias por entregar tu vida por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias por revelar a Jesús y traer la convicción de que Él es suficiente y de que tú eres nuestro Padre, Jehová. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, porque nada puede desenfocarnos, Señor. Nada, porque es en ti que hemos depositado nuestra confianza y somos más que vencedoras y vencedores para gloria de tu nombre. Amén y amén. Y desde nuestro amado Valle de Veraca, siempre agradecidos acá, desde nuestro rinconcito con las mejores noticias, a Plaza Hadassah, a Tirosh, a R Fotografía y, como siempre, a mi amada Vega TV Nacional, donde esta palabra trae una bendición especial en cada programa para nuestras vidas. Y
Siempre digo que cuando el Señor hace la invitación es porque Él tiene propósitos maravillosos. Y hoy está aquí en Vencedoras conmigo, compartiendo este rinconcito. Una joven que la vi siendo una niña. Y esa niña se convirtió en una adolescente, luego ya en una joven adulta que tiene un testimonio precioso, que ha sido transformada, restaurada, que ha puesto su vida a la disposición de su Padre Celestial. Y sé que hoy, acá, tanto ustedes como yo, vamos a ver una vez más cómo el Señor obra, cómo el Espíritu Santo nos llena, cómo es ella una adoradora que adora al Señor en espíritu y en verdad. Un gozo, pero estoy feliz de tener aquí a mi amada Tania Siri. Dios te bendiga, Ta. Amén, amén. Gracias por la invitación. Aleluya. Que hace ya varias veces me has invitado y varias veces por la misma razón hemos tenido que cancelar, pero ya esta vez no. Amén. Bueno, pues ti amiga me ha hecho la invitación y hace un tiempo el Señor ha venido tratando conmigo y ha venido pues trayendo muchas cosas a mi vida. Y hace ya un tiempo el Señor viene tratando conmigo con un tema. Y la mayor cantidad de veces que he predicado, pues hablo siempre sobre el tema de los procesos. Pero a la de hoy sí le puse título. Gloria a Dios. Porque todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Aleluya. ¿A cuántos le encanta escuchar los testimonios de gente que atravesó por un proceso, que salió de un proceso, una enfermedad y fue sanada, una situación financiera y el Señor, un matrimonio restaurado, lo que sea? A todos nos encanta escuchar los testimonios, pero ¿a cuánto nos gusta pasar el proceso? Como cristianos en nuestro caminar con el Señor pasamos diferentes procesos. Muchas veces esos procesos traen dolor, traen desánimo, traen incertidumbre, pero también nos dan la oportunidad de conocer a Dios de una forma diferente. Aleluya. Si usted está siendo procesado, siéntase muy amado por el Señor. Porque el proceso quiere decir que el Señor lo quiere llevar a otro nivel. Aleluya. Sin proceso no hay crecimiento. Porque si el Señor lo quiere llevar a otro nivel, en el estado en el que usted está, no puede pasar. Debe ser procesado. Entonces, para eso, nosotros debemos de atravesar un proceso. Lo primero es, vamos a definir qué es lo que es la palabra proceso. La palabra proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Dígase entonces que el proceso son los pasos a seguir para llegar a un fin determinado. Amén. Entonces, dicho esto, ¿vale la pena? Sí. ¿Duele? También. Yes. Pero el proceso nos sirve para andar en el camino en el cual el Señor tiene destinado para nosotros. Aleluya. Porque Él nos quiere llevar a un destino y el proceso es la vía. Ojo, debemos pasar nuestro proceso en el tiempo determinado del Señor. Muchas veces nosotros queremos acelerar el tiempo del proceso
y lo que hacemos es que alargamos el proceso. Y como ejemplo está el pueblo de Israel, que duró 40 años dando vuelta en el desierto, cuando se supone que era un recorrido, 40 días. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que pasaron diferentes procesos. El primer personaje que vamos a ver es José, que me encanta. José era uno de los 12 hijos que tenía Jacob. Se dice que José era el favorito de Jacob porque lo tuvo en su vejez. También fue el primer hijo que tuvo con Raquel, su esposa, que él más amaba. Cuando José tenía unos 17 años, su papá le regala una túnica de colores. Ya los hermanos estaban como medio celosos porque ven acá, con este se tiene ciertas concesiones, cierto favoritismo que con nosotros no. Cuando le regalan la túnica, pues la túnica fue lo que estalló el asunto del celo, ¿no? De que hay que salir. Entonces, para colmo de males, José tenía un don, que era la interpretación de sueños. José dice, yo soñé todo esto, y dice, ay, pero es que no, es que ahora es que de este hay que salir. Porque yo lo que dice es que ahora nosotros nos vamos a inclinar a él. Bueno, ellos arman su plan de que vamos a hacer, trancan a José en una cisterna, de ahí lo venden a unos mercaderes que iban para Egipto, cogen la túnica, la llenan de sangre y se la llevan a su papá y le dicen, mira, José está muerto, mira la túnica como está. Jacob se pone loco, rasca su vestido, su muchachito se le murió. Ok. José llega a Egipto, José empieza a posicionarse en Egipto hasta llegar a la casa de uno de los funcionarios, Potifar. Pero ¿qué pasa? Cuando José llega a la casa de Potifar, a la esposa de Potifar le coge con José y lo asedió, y José, la rechazó. Y José fue encarcelado injustamente. José no dio un paso para atrás porque él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Y a ella le dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Amén. José tenía temor de Dios y por eso no aceptó lo que ella le proponía. Así que José fue a la cárcel. Cuando llegó a la cárcel, José empezó a relacionarse con el jefe de los coperos, con el jefe de panaderos, y esto lo llevó a interpretar sueños que ellos tuvieron. José le dijo, va esto y esto y esto y esto y esto y esto, y así tal cual José le dijo pasó. José seguía encarcelado, pasaron años, ahora le toca al faraón tener un sueño. Y el faraón andaba buscando quien interpretara pues ese sueño. Y ahí el jefe de los coperos se acordó, pero Pérez, hay uno, le dijo, hay uno que está preso, que ese sí sabe de eso. Y allí fue, entonces, y buscaron a José. José interpretó el sueño para el faraón y le dijo al faraón, bueno, tu sueño lo que quiere decir es que van a venir 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Amén. Y hay que prepararse para eso. Entonces ya el jovencito, que era desconocido, pasa a tener una posición importante. Se dice que era, después del faraón, el segundo más importante en Egipto. José era entonces quien
fue puesto a mando de supervisar el almacenamiento de los alimentos durante los años de abundancia y prepararse para los años de escasez. Hasta ahí usted dirá, no, pues no le fue mal a José. Pero José pasó un proceso. Entonces, cuando llegan los años de hambruna, la familia de José llega a Egipto buscando alimento. Ellos no conocen a José. José es quien revela su identidad a ellos. José perdona a sus hermanos, se reúne con su padre, con el resto de su familia. Y muchas veces el hecho de que estemos pasando por tribulación y por desconsuelo no significa necesariamente que estamos caminando fuera del propósito de Dios. Así como José, del mismo modo, las dificultades tienen un propósito. Aleluya. Y asimismo, pienso que se aplica en todo lo que el Señor pone en nuestro camino. Entonces, como dice su palabra en Romanos 8:28, Aleluya. y sabemos Amén. que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. José nunca se quejó. José nunca acortó su proceso. José nunca renegó del Señor. Después de todo lo que pasó, José entendió que no fueron sus hermanos que lo enviaron a Egipto, que fue Dios que lo mandó a Egipto. Así es. ¿Para qué? Para él poder cuidar de su familia cuando llegaran los años de hambruna. Y así mismo lo dice en la palabra en una reunión que tuvieron después en Génesis 45, en el 7 y el 8. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Aleluya. Y también en Génesis 50, 19 y 20 dice, no tengan miedo, les contestó José, pues ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Aleluya. Para lograr que hoy estemos viendo, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Gloria. Entonces, al final de cuentas, no fueron sus hermanos, fue el Señor. Los hermanos fue el proceso que el Señor usó, pero al final de cuentas, el proceso era del Señor. Y fue un proceso que el Señor había ya destinado para José. Entonces, muchas veces es necesario que pasemos por cosas para llegar al fin determinado que el Señor tiene para nosotros. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También en Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo recuerdo que hace algunos 13 años, más o menos, mi familia y yo estábamos pasando por un proceso, uno de los tantos que he pasado.
porque como cristianos pasamos diversos procesos. Claro. Y yo recibí la visita de un muy buen amigo cristiano y estábamos hablando y conversando. En la casa y estábamos orando y eso, y él me dice, tú estás como José, me dice, quizás un poquito más machacada, me dice, pero recuerda algo, la oliva para que dé aceite puro debe ser machacada y debe ser bien machacada. En ese momento yo estaba en una incertidumbre que yo no sabía, o sea, yo no sabía ni siquiera cómo moverme porque yo no sabía, o sea, todos los días yo decía, y hoy que va a reventar, hoy que va a estallar, o sea, cuando él me dijo así, ya yo entendí que era un proceso de parte del Señor y que yo debía confiar plenamente en el Señor, en el que el Señor nos iba a sacar de ese proceso. Entonces ya ahí empecé a aferrarme más a su palabra, a dejar de escuchar un poquito las cosas que pues llegaban a mi mente, esos pensamientos intrusivos, y decía, no, el Señor no tiene eso para mí, el Señor no dice eso de mí, el Señor no, eso no fue lo que el Señor me dijo. Aleluya. Entonces, ahí yo empecé pues mi caminar básicamente a depender del Señor. Porque en ese proceso es donde el Señor empieza a forjar su carácter en mí. Amén. Cuando ya yo me vi en esa situación en la que yo decía, ya, ¿qué más yo puedo pedir? ¿Ya? Otro personaje que vamos a ver es el personaje de David. Otro personaje que me encanta. David inicia su trayectoria, vamos a decir, tempranamente. David fue escogido para suceder a Saúl, porque ya Saúl estaba actuando por su cuenta, no bajo la voluntad del Señor. Y el Señor le dice a Samuel, yo voy a elegir otro rey. Bueno, el Señor manda a Samuel a casa de Isaí y le había dicho, ahí es que está, a quien yo voy a ungir. Él llega a casa de Isaí, entonces Isaí empieza a presentarle a sus hijos y el Señor le dice a Samuel, no, ese no es. Viene el próximo, no, ese no es. No, ese no es. Porque Samuel buscaba ciertas cualidades que no eran las que el Señor buscaba. Entonces, Samuel le dice, ya, cuando ya supuestamente están descartados todos los hijos, Isaí, tú no tienes más hijos. Y le dice, no, el menor que está cuidando las ovejas por allá. Le dice, mándala a llamar. Aleluya. Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él esté aquí. Aleluya. Entonces dice en Primera de Samuel 16, 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Y entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel luego y volvió a Ramá. Entonces usted dirá, ya es el ungido. ¿Ya? Samuel ungió, ese fue el que Jehová escogió. Pero ahí fue que empezó lo bueno para David. Proceso. Ahí fue que vino el proceso de verdad. Lo primero es que luego de haber ungido a David, entonces como ya
David era el que iba a suceder a Saúl. Bueno, pues entonces el espíritu de Jehová se aparta de Saúl y empiezan unos espíritus malos a atormentar a Saúl. Y Saúl pide que le busquen a alguien que toque arpa. ¿Quién usted cree que fue a donde Saúl? A tocar el arpa. El nuevo ungido, el rey David. Y lo bueno fue que David cayó en gracia delante de Saúl. Y Saúl estaba maravillado por los atributos de David, porque David sabía tocar arpa, sabía de política, era un buen guerrero y todo. Pero llegó un momento en que dijo, acá no me cuadra algo con este muchacho. Entonces empezó Saúl a perseguir a David. Y que lo mataran, no ni siquiera a perseguirlo, o sea, hay que matarlo. El espíritu de celo. El espíritu de celo, el espíritu de este es mi rival, me puede quitar mi posición, Eso provocó que David tuviera que estar constantemente huyendo, escondido en cuevas, como menciona la palabra, que tuvo que esconderse en la cueva de Adulán, con muchísimos hombres desfavorecidos ahí que también quizás se encontraban en igual o peor condición que él. Pero esto fue lo que fue forjando el carácter de David. Amén. David tuvo múltiples oportunidades de él matar a Saúl, mas sin embargo David nunca lo hizo, porque sabía que esa no era la voluntad del Señor. Pero sí, David se cuestionaba sobre si realmente eso era lo que el Señor tenía para él. Porque cuando tú te encuentras en un momento donde tú estás pasando, como decimos en buen dominicano, el Niágara en bicicleta, que hasta los ratones de la casa se van porque ya no hay de nada, tú empiezas a cuestionarte, y ese es el plan que Dios tiene para mí. Pero en todo esto, David nunca renegó de la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Se cuestionaba? Sí, porque es normal, uno es ser humano. ¿Renegó? No. Y tanto fue así que David, dice la palabra, que a pesar de todos los errores que David cometió como humano, que metió la pata 75,000 veces, tenía un corazón conforme a Dios. Aleluya. Eso dice la palabra, que David tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, esos años de soledad que David pasó antes de poder asumir el reinado de Israel, fueron lo que formaron su carácter. Entonces, también, ¿por qué tenía que pasar todo esto? Te dirá, pero si él lo ungió desde una vez, ¿por qué no lo puso como rey? No, porque había que pasar un proceso y había que formar algo en David. ¿Ustedes creen que fue en vano? No fue en vano. Porque del linaje de David era que nacería el Mesías. Señor, amén. Entonces, si David no pasa ese proceso, el propósito de que el Mesías viniera no se cumple. Así es. Entonces usted dirá, bueno, pero pudo haber sido de otra forma, ¿no? El Señor diseñó ese plan. Amén. Y lo ejecutó. Otro personaje del cual vamos a hablar, de Job. Para mí, el nombre de Job y la palabra prueba son sinónimos. Porque la prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Wow.
Job fue un hombre que fue sometido a múltiples pruebas y no como castigo por algo malo que haya hecho, sino para exhibir la justicia de Dios. Aleluya. En la palabra dice en Job 2 del 3 al 6, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás buscaba que Job renegara de Jehová, pero en medio de su proceso, Job mantuvo su integridad todo el tiempo. Amén. En Job 2, 9 y 10 dice, entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Las pruebas siguieron llegando a la vida de Job, se le murieron los hijos, perdió sus bienes, sus riquezas, se desesperó como todo ser humano, pero en ningún momento Job maldijo a Dios. Y rechazó los consejos que le daba su esposa, que le decía, pero ¿por qué tú sigues en esto? Si tú no estás viendo todo lo que te está pasando, como mucha gente dice, tú estás en la iglesia y empiezan los procesos, empiezan las pruebas a llegar. ¿Y qué tú buscas metido en la iglesia? ¿Qué está haciendo Dios por ti? Porque tú te apegó de ahora, después que te metiste a eso. Así es. Pero estamos siendo procesados porque el Señor Amén. nos quiere llevar a otro nivel. Aleluya. Porque el Señor tiene un propósito con nuestra vida que nosotros desconocemos, pero el Señor ya lo conoce. Amén. Job no entendía por qué todo lo que le pasaba, si él era íntegro delante de Jehová. Dios finalmente le respondió a Job desde un torbellino, cuestionando su sabiduría y demostrando la inmensidad de su poder y creación. Job se humilló y reconoció su falta de entendimiento, sometiéndose a la sabiduría de Dios, porque muchas veces cuestionamos a Dios por nuestra falta de entendimiento del proceso. Dios restauró a Job, le devolvió el doble de lo que tenía, le dio 10 hijos más. Así es. Vivió 140 años, vivió una vida plena, vio sus hijos, nietos, bisnietos, hasta la cuarta generación. Y pensando todo esto, ¿no considera usted que el proceso es una forma de conocer a Dios de forma distinta Así es. a lo que ya uno conoce? Que son para ver a un Dios que nunca antes hemos visto. Dios permite los procesos para moldearnos, para pulirnos, porque nosotros somos en mano de Dios ese diamante en bruto que necesita ser pulido. Entonces, para sacar ese brillo de ese diamante, Esos quilates.
Aleluya. Necesitamos ser sometidos al prueba, al fuego. Cuando, si es una piedra, con un cincel me va a dar forma. Si soy de hierro, me va a calentar en el fuego para moldearme. Entonces, para eso es el proceso. Para que el Señor pueda hacer de nosotros lo que Él ya tiene destinado. Porque el Señor no nos ve como una obra a medio talle. El Señor nos ve como un producto terminado. Así es. Y entonces, la prueba y el proceso es el trayecto para llegar a ese producto terminado. Ya después que Job pasó todo esto, Job le dijo al Señor en el capítulo 42, del versículo 1 al 6. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aleluya. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo he leído tanto una frase que dice que no todas las tormentas vienen para desordenar tu vida. Algunas vienen para limpiar el camino. Así es. Y yo a eso le agregaría que Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Como decía, o como dice la canción de Ricardo Calma. Rodríguez, calma, que tantas veces cantamos. Así es. Entonces, ojo, cuando usted reciba un proceso de parte de Dios, recíbalo en obediencia. Sepa que el Señor lo ama y que Dios al hijo que ama disciplina. Entonces, el proceso es lo que nos va a llevar al destino final. Ya para concluir, porque yo no soy predicadora, lo primero es, los procesos o pruebas no necesariamente es porque estamos en desobediencia. Son porque Dios tiene un propósito con ello y algo Dios nos quiere enseñar. Lo segundo es, los procesos son para llevarnos a otro nivel. Cuando un área de nuestra vida es procesada, es para exhibir la justicia, la misericordia, la provisión, la restauración, pero sobre todo la gloria de Dios. Aleluya. Tercero, cuando estés en medio de un proceso, no cuestiones a Dios. Cambia la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿para qué? Cuarto, en medio de tu proceso, aférrate a Dios, a su palabra. Busca intimidad con Él para que Él te revele el propósito en su tiempo, no en el nuestro. Porque muchas veces queremos que el proceso pase en nuestro tiempo, no en el tiempo del Señor. Y el proceso en el Señor tiene un tiempo determinado. Y finalmente, que tu alabanza nunca pare. Aleluya. El hecho de estar en medio de un proceso no quiere decir que nuestra alabanza debe de parar. De hecho, no hay cosa que le moleste más a Satanás
que es que cuando tú estás en medio de una prueba, aún tú tienes fuerzas para levantar tus manos y alabar al Señor y darle las gracias y darle toda la gloria y toda la honra a quien vive y reina para siempre, porque sabemos que ese no es nuestro estado final, que el Señor de ahí donde estamos nos va a sacar, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra paz, Él es nuestra provisión, nuestra salud. Todo viene de Él. Y aún en medio de las circunstancias debemos entender que Dios tiene el control de todo. Y ya, como última cosa, aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Amén. Amén, amén, amén. Yo pienso que a pesar de que toda esta palabra es para ustedes, yo he sido muy ministrada. Tan ministrada que me quedaba de verdad agradecida por cómo el Señor, aunque ella dice que no es predicadora, le dio ese denuedo para escoger a 3 personajes que son de tanto testimonio para nosotros. Y mientras mi querida Ta, yo le digo Ta, estaba hablando la palabra, José, fíjense bien, que es que los planes de Dios son tan perfectos y tan maravillosos que sus hermanos lo tiran a una cisterna. Se supone que una cisterna debe estar llena, pero la cisterna estaba vacía. Entonces, ahí comienza el Señor a glorificarse en medio de esta injusticia, de estos celos, de esto que irritó tanto a estos hermanos. Pero al final vemos, como dijo José, que era un propósito de Jehová. ¿Para qué? Para que tuviesen un final feliz, una abundancia, porque lo que Dios da no lo quita. Después se fue Tania a David y mientras ella decía que la palabra nos habla de que cuando Samuel le preguntaba a Isaí, yo me imaginé inmediatamente, porque mi mente muchas veces vuela, como un concurso de belleza, Sí, de un traer certamen un certamen pasando a cada uno de esos hijos de Isaí, altos, bellos, preciosos, fuertes, y todo esto. Sin embargo, muchas veces y regularmente, cuando el llamamiento del Señor viene a nuestras vidas, no tiene que ver ni con estatura, ni con belleza, ni con capacidad, ni con alcurnia o abolengo o con... No, nada de eso. Pero como Dios completa lo que quiere hacer bajo el propósito, le dice, no, Samuel, no es ninguno de todas estas bellezas. Pregúntale, hay uno. Oh, hay uno. Y muchas veces eso pasa y hemos visto a Blancanieves, la Cenicienta, pero eso pasa en el reino también. Claro. En el reino de Dios, cuando usted está persuadido del llamamiento del Señor y que vienen los procesos y las pruebas. Antes yo de verdad creía, cuando yo me convertí hace 30 años, que yo iba a caminar en una alfombra de pétalos de rosas. Yo decía, esto es lo último. Pero cuando es Dios que nos mete en el proceso, en la prueba, hay una ganancia. Y fue lo que ganó David, que no se desenfocó, aún siendo el ungido. Y de todos estos personajes, vemos
que siempre hubo una bendición especial. Con José dice la palabra que José tenía ese don, pero José tampoco se exaltó. José obedeció, porque no hay nada más maravilloso que, como dice la Escritura, y Jehová estaba con José. Y Jehová quiere estar contigo, pero también conmigo. Pero va a depender de nosotros también, esa obediencia que muchas veces no nos gusta, pero que es buena. Y luego viene, y es necesaria, claro. Y viene Job. Y mientras ella estaba ahí con Job, yo iba a hablar, pero ella dijo lo que dice la palabra. ¿Cuál fue la ganancia de Job? Que es que de oídas, él lo había oído. Pero lo conoció de forma diferente. Claro. Por fin conoció al Claro, Señor. lo conoció. Que eso es lo que pasa. Que nosotros cuando estamos sometidos en una prueba, por ejemplo, si es de salud, conocemos a Jehová Rafa. Claro. Si es de una situación emocional, conocemos a Jehová Shalom, el Dios de paz. Conocemos a Dios de una forma diferente. O sea, todo cristiano pasa por pruebas, Claro. grandes o pequeñas. Es que para ir a la tierra prometida hay que pasar por un desierto. Claro. Entonces, ¿qué Dios quiere de nosotros? Muchas veces de oídas hemos oído que Dios hace, que Dios restaura, pero cuando viene la prueba y me restaura y yo dejo, entonces decimos como Job. Y más ahora, o sea, ahora mis ojos te ven. Perdí cada hijo, todo eso. Y hay permisos divinos que son los que permite Jehová. Y hay permisos que soy yo quien le doy al adversario. Y quiero decirle esto. No pensé que iba a decir esto. Pero hace 2 semanas, Tania, yo le digo a mi carrito, la unidad 90, había que hacerle ciertos arreglos y yo estaba muy consciente de eso. Tú de la unidad 90 y la mía la unidad 07. Vivimos en unidad. Exacto. Y yo sabía que había que hacerle esos cambios y ya había coordinado con mi mecánico, pero lo que yo no sabía era que iba a venir un boom tan grande que este sábado por la mañana me escribe y me dice: tía Migue, el corazón del motor de su carro ya no late, murió. Regularmente los sábados acostumbro a levantarme más tarde, a hacer yo misma como ahí mi devocional. Y cuando yo leí este mensaje, no era que yo quería llorar, yo no quería, pero las lágrimas me salían solas. Y comencé a llorar amargamente. Pero aquí vino una voz y me decía: tú no eres la que vive dando gracias por todo. Tú no eres la que dices gloria a Dios, aleluya. Y ahora, oye cuánto cuesta comprar el motor. Oye lo que está pasando. Tú no ves que tú estás en 0 carrera, 0 hit, 0 error. Míralo ahí, no tienes de dónde. Y ahí fue que yo lloré. Fueron 10 minutos muy penosos para mí. Porque cuando estamos pasando por injusticias y cuando el Señor te dice no abras tu boca, que yo te defiendo, entonces no importa. Pero en el momento estamos aquí. En el momento viene y escuchando esa voz, el Señor me dejó por 10 minutos llorar amargamente. Y a los 10 minutos tuvo tanta misericordia de mí y se compadeció de mí de una manera tal que por acá me dijo 2 veces:
Miguelina, yo soy tu socorro. Y volvió y me dijo, Miguelina, soy tu socorro. Y eso fue suficiente, como si me hubiesen sacado del cuidado intensivo y me hubiesen dicho, ya váyase, ya esto, ya lo otro. Inmediatamente Tenga mi la receta, espíritu, está de alta. claro, está de alta, mi espíritu se fortaleció, porque cuando nosotros estamos en la palabra y estamos pasando por un proceso, ahí es donde el Señor quiere ver si realmente mi actitud es de agradecimiento, aún en medio de. Yo le escribí a ese joven precioso que es mi mecánico y le dije, no hay problema en que se quede hasta el año que viene, si es posible, hasta que Jehová se provea. Y me dijo, no hay problemas. Y les digo algo, eso no me ha quitado el sueño, No. porque nosotros tenemos esperanza en medio de. Y gracias a Dios, porque soy una persona que hablo las cosas y no me da vergüenza pedir un favor. No, yo digo, mira, tú puedes hacérmelo, me gusta que me digan sí o no. Y siempre te has caracterizado por, eso sí lo puedo decir, porque realmente, como cuando me introdujiste, desde niña me conoces y desde niña te conozco a ti. Siempre te has caracterizado en que cuando pides algo, tú no pones a nadie de relajo, como, sí, hámelo y después, yo, no. ¿Qué se lleva? A ver si puedo. O sea, Claro, sí. si puedo, no puedo. Recuerdo mucho a tu papá. Si hay una persona que recuerdo con integridad, con un hombre sabio dentro de los negocios, tenía una visión tremenda. Así me decía Miguelina es blanca. Pero todo esto, lo que queremos llevar es a decirte que no importa por el proceso que estás pasando, que esto es para la gloria de Dios, que esto es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que puedan decir, pero y ella está pasando esto, pero a mí me pasó lo otro, pero esto, pero todo tiene un propósito. Cuando usted y yo le decimos al Señor, toma autoridad en mi vida. Porque definitivamente el estar en los negocios del Señor es lo que a nosotros nos da la victoria. Quiero bendecirte, Padre, por la vida de Tania. Gracias por traer este refrigerio por medio de tu palabra y de palabras sencillas y llanas que tú has puesto en ella, Señor. Cuánto me gozo, Señor, cuánto te bendigo por la vida de ella, porque sé que tú la llevarás, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y yo quiero decirte de parte del Señor, Tania, que Él tiene un de repente muy especial para ti. Un de repente, el de repente del Señor está casi derramándose en tu vida porque le has sido fiel. Y quiero decirles a ustedes, si aún no le han dicho al Señor, sé tú el que esté en medio de mi propósito y quiero recibirte como Señor y Salvador, aún en este proceso que estoy pasando, si estás pasándolo, dile, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que de hoy en adelante, tú, Señor, te formes de una manera especial y que otros puedan ver el antes y el ahora y yo pueda empapar por medio de tu palabra a otros para que entonces podamos decir, en Cristo Jesús soy una vencedora y un vencedor. Un abrazo muy grande para todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Tania. Amén. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor.